¿Zombies mutantes? ¿Fosfo? ¿Que corren? ¿Queman? ¿Trepan muros? Ok, The Walking Dead, entiendo tu nuevo concepto, pero ¿un walker que habla? Ya me empecé a asustar. Y no hablo de los susurradores, sino de un caminante que literalmente dice palabras. Y pues esto lo entenderán más adelante, pero antes les sugiero poner rapidísimo el código FANDUKER en la tienda de Fortnite, Epic Games. Ya sé que no tiene nada que ver con The Walking Dead, pero se los agradecería muchísimo. Y ahora sí, The Walking Dead, Dead City, temporada 2, episodio 4. Hershel Jr. habla con su madre Maggie y revela sobre la pistola que Ginny traía en su mochila. Esto es bastante preocupante para la mujer, pero siguen en busca del metano, esta sustancia que abunda en la ciudad de los muertos, o sea, Nueva York. Y vemos cómo poco a poco la relación de Maggie y Armstrong es mejor, pues hablan del pasado, cómo era la vida de antes, situaciones nostálgicas compartidas, entre otras cosas. A esto, Hershel piensa que el mundo de antes era horrible, que ellos piensan en lo bonito, pero no se ponen a pensar en la muerte y guerras que había. Aunque el mundo está ahora peor en mi opinión, pues ya no puedes confiar en nadie siquiera, pero pues dejemos que el niño genere sus ideas, allá él. Y en fin, unos Burazzis vigilan afuera de un museo y el equipo de 3 de Maggie debe averiguar qué es lo que están tramando. Y empiezo con esta trama, pues estaremos dejando la mejor parte para el final, y aparte también porque el tema que se toca aquí tiene mucha relación con el subtexto de toda la trama, que es el nuevo mundo. Y es que la viuda y el babilónico empatizan sobre los hijos y tras ponerse a pensar un poco en la perspectiva de ellos sobre el mundo de antes, dejando de lado su propia nostalgia, comienzan a cuestionarse si todo este tema de traer el mundo antiguo de vuelta es realmente para sus hijos o si solo se trata de un capricho nostálgico de ellos mismos. Ellos ya crecieron en este mundo, nacieron para innovar, no para volver atrás, y por más que les duela, el pasado ya ha quedado atrás. Solo les queda ver qué se puede hacer con lo nuevo que hay, no más ferias o eventos o televisión por cable. El futuro ya está aquí y deben aprender a vivir bajo esas circunstancias. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Posterior a esto, Lucia interroga a Ginny, a lo que esta admite que está ahí para matar a aquel que mató a su padre, y no sé cómo esto la hizo pensar en Negan, pero justo ese es el nombre por el que pregunta a la niña. Y si Ginny se atreve a delatarlo, estaría sentenciando prácticamente a Armstrong y a Maggie por estarlo encubriendo. De regreso con Maggie y su reflexión sobre el nuevo mundo, esta decide obtener conclusiones de una vez por todas, así que le pregunta a Hershel su versión de la historia de la luciérnaga y los recuerdos bonitos que tenían, donde parecía ser que en efecto el chico sentía atracción por las criaturas y el mundo de antes. A esto el pequeño le confirma que precisamente no había actuado de semejante manera y con entusiasmo por él mismo, sino porque sabía que eso hacía sentir a su madre feliz. Esto rompe a Maggie por dentro, pero al menos obtuvo su respuesta, y ni modo, con ello se confirma que los jóvenes no se sienten atraídos por las costumbres pasadas y mucho menos con traer el mundo antiguo de vuelta. Pero la madre comenzaría a dudar de su propio hijo momentos después, pues lo que se viene los va a dejar impactados completamente. Desde el techo del museo, el grupo observa a cómo Negan en compañía de los Burazzis toman a un caminante y lo meten adentro del recinto, por lo que deberán entrar para averiguar qué es lo que está sucediendo. Y es que desde el inicio del episodio se mostró la primera interacción de Negan con la dama luego de lo sucedido con el violinista. Él ya no la mira con mucha alegría, que digamos, pero deben seguir con la operación y convencer al güey de Shakespeare para que se una a ellos en la guerra contra Nueva Babilonia. Van al museo a visitarlos, pero antes de esto la dama le dice a Negan que no debe permitir que el croata alebreste la situación, que él es quien puede mantenerlo bajo control para llevar el asunto de la manera más pacífica posible. Una vez en su sitio, le ofrecen metano al hombre a cambio de unírseles y este les da un pequeño recorrido por el museo mostrando sus hermosas pinturas y los invita a presenciar una pelea de walkers. Como era de esperarse, el croata no está muy contento con el plan de la dama, él no es tan pacífico y tampoco estará dispuesto claramente a hacer un trato que no sea de su conveniencia. Durante la pelea se revela un dato interesante, y es que a palabra de Pierce, rehén de Nueva Babilonia que se ha decidido a investigar la historia del mundo de antes, se acuerda de dónde había visto antes a la mujer, y es que esta era antiguamente crítica de todo lo que tiene que ver con el teatro, las obras y el arte en sí. Algo irónico porque justo había matado a alguien que se dedicaba al arte tiempo atrás, pero el caso es que en un pleito esta había mordido a un guionista años atrás
atrás por unos cuantos desacuerdos, e incluso la misma dama lo cuenta, y todo esto pese a que en un inicio se miraba en shock frente a los datos que estaban siendo revelados sobre ella. La mujer, desesperada por excusar sus acciones, menciona todo el tema de la señal de humo que habíamos visto episodios atrás, diciendo que había sido nada más ni nada menos que Herschel quien había enviado a aquella para revelar los planes babilónicos. Esto comprueba la traición del propio hijo de Maggie, y acto seguido se logra la alianza al parecer, pero el shakespeariano los condiciona a unirse a ellos si abrían una segunda planta de metano en el museo. Ante esto el croata se defiende diciendo que ni de pedo hará semejante tontería, y se enoja tanto que hasta acusa al hombrecín de modificar a su caminante para ganar, insinuándole que incluso diría la verdad a Christos, su contrincante de peleas y quien había perdido varias apuestas contra el Frankenstein del hombre. Como era obvio, Bruegel los manda para sus casitas, al menos antes de que Negan le proponga una última apuesta, y es que aquel que gane la siguiente pelea obtendría el dominio completo del metano. Decisión arriesgada, la verdad, pero deberán tomarla si lo que quieren es tener a este hombre en su bando. La lucha está por comenzar, pero oh no, alguien ha incendiado la pintura del tipo del museo, y en lo que apagan el fuego, Negan se escapa pretendiendo ir al baño para hablar con Maggie, quien estaría silbando, tratando de llamar la atención del bat. La viuda le pide la ubicación del metano, a lo que obviamente no puede dársela. Le explica que tienen a su hijo y a su esposa secuestrados, además de la traición de Herschel. La madre se niega a creerlo y Negan decide confiar en ella, dándole aún así la dirección de la planta de metano. Se separan y la dama encuentra al pequeño Herschel, y a media pelea donde Negan y el tramposo jurarían sucio, siempre y cuando no rompan la única regla, que es no tocar a los muertos, Maggie trata de colarse por arriba y ve de reojo a la dama. Inmediatamente se percata de que es la misma mujer que había dibujado su hijo tras haber sido secuestrado. El Frankenstein del barbudo gana una vez más, dejando a Negan como el perdedor, a lo que le menciona rápidamente algo al oído. No sabemos lo que le dijo, pero el hombre se les une de igual forma, ignorando el trato por completo. Esto es bastante sospechoso, y Pierce es quien se encarga de registrarlo todo en su libro. Con esto pensamos que probablemente Negan le garantizó la segunda planta de metano a espaldas del croata. Increíble jugada, por cierto, y lo mejor de todo es que este solo sería el inicio de su plan maestro. Herschel regresa y Maggie está preocupadísima y comienza a dudar en cuanto dice que estuvo buscando la salida pero no la encontraba. Y uniéndolo con que la madre acababa de ver a la dama en carne y hueso, yo también habría dudado si fuera ella. La dama respeta más a Negan ahora, pues habría logrado el 50% de la alianza, aunque aún les faltaría convencer a Christos. Y ahora sí, lo que esperábamos todos. Bruegel, el shakespeariano, está en un cuarto oscuro y sombrío, y su caminante, quien solía ser su guardaespaldas, Tony, come un trozo de carne. Aquí parece ser un caminante común y corriente, pero en cuanto le menciona que el secreto ha sido descubierto gracias al croata, o eso es lo que creemos, le responde con palabras. ¡Dios! Y es que no sabemos si Tony es de verdad un caminante que habla, o si ha sido utilizado por el mismo hombre, torturándolo y obligándolo a comer carne cruda fingiendo ser su caminante estrella. Posterior a esto, mata a su esclavo al cortarle la garganta, pues ya no le sería útil, y aquí sabemos que lo que le dijo Negan había sido que conoció su secreto de cierta manera, por lo que esta sería la razón de que Bruegel se uniera a la alianza y se deshiciera de cualquier prueba, incluyendo a este hombre caminante. Y es que aún hay varias dudas que resolver. ¿Será Bruegel la verdadera amenaza de la temporada? ¿Qué más esconderá a este hombre? Estén pendientes de los próximos capítulos y dejen su poderosísimo like si el video fue de su agrado. Los invito a suscribirse de igual manera y nos vemos en la continuación de esta muy buena segunda temporada de Dead City. Yo me despido. Chao, chao.